a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. As estadísticas de violencia de xénero en España seguen anotando cifras alarmantes. O intolerable número de mulleres asasinadas hai agora que sumar a constatación de que entre os adolescentes tamén se está a incrementar as conductas machistas. Un recente estudio publicado polo Ministerio de Sanidade indica que xa o 25% das adolescentes sufren violencia machista. O problema de todo isto é que un tercio de todas elas non ven estas actitudes de control, estes celos excesivos, como un acto de violencia de xénero. Para dar un pouquiño de luz sobre este tema, para explicar por que ocorre isto, como podemos previlo e como podemos solucionalo, temos hoxe a Concha Laviz, unha vez máis, directora de aprendereducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. Temos tamén a Fernando Villar, ele é formador do Plan Director da Garda Civil. Benvido, Fernando. Hola, que tal? E temos hoxe como psicóloga a Nieves Figueira. Benvida. Hola, gracias. O informe anual que publica ANAR, unha organización sen ánimo de lucro que loita polos dereitos dos nenos e dos adolescentes, indica que nos últimos anos se multiplicaron por 10 o número das adolescentes que sofren violencia machista. Exactamente, recolleron no 2015 318 casos de menores que sufriron violencia de xénero por parte da súa parella ou da súa exparella. Parece moitas veces que é un problema que solamente se dá entre a poboación adulta, pero realmente comeza en calquera idade, ninguén está fora de poder sufrilo. Nieves, comezo contigo, se che parece. Quería preguntarche, hai moitos expertos que afirman que os adolescentes son o grupo da poboación máis tolerable coa violencia de xénero. Estás de acordo con isto? Son máis tolerables porque non é tan visible a violencia de xénero cara a eles, o ven como actitudes ou comportamentos que son admisibles. Pois se o meu mozo me di con quen estuveches, ou dame o móvil con quen estás falando, ou ven como incluso contentas, non? Porque está celoso, esa que lle importo, non? Que lle importa, efectivamente. É dicir, que ti crees que, ao mellor, están un pouco influenciadas, polo de feito dicíamolo antes de entrar aquí no programa, por estas típicas películas Disney, digámoslo de algún xeito, non? Que mostran como que que te preocupa excesivamente pola túa parella, pola muller, é normal, non? Porque eres como a sumisa, digámoslo de alguna forma, é un pouco que ao mellor están máis influenciados, non? Con a persoa adulta, quizás. Sí, o que pasa é que habitualmente se comeza a traballar a violencia de xénero xa cando son adolescentes, entonces sí que se debía de empezar a traballar dende edades máis tempranas, é iso que comentábamos, non? As películas Disney non deixan de ser historias fantasiosas onde hai unha muller que é máis sumisa, que admite determinados comportamentos dun home pois que é como o protector, o que sabe, o que entende, non? Entonces deberíase de empezar a traballar xa de edades máis tempranas. O sea, que a pesar de todo, sí que seguimos nunha sociedade demasiado machista e igual inconscientemente os nenos desde pequenos é o que están vendo, non? Sí, é no que se están formando, porque eles ao fin e ao cabo, por moito que ti intentes controlar determinados momentos de televisión, son as películas, os debuxos que eles van a ver, e nos que eles van a verse influenciados. Fernando, quería preguntarche ti, dende o teu punto de vista, como estás vendo este problema? A ver, estou de acordo en que a veces as conductas eles non as interpretan como máis que como unha violencia puramente estricta, porque a violencia interpreta moitas veces con un acto físico, con algo que é máis plausible, máis fácil de tocar. Ese tipo de pequenas cousas de control, de un exceso de celos, de unha sobreprotección, non a interpretan como violencia de género, non? É moi sutil a línea, ao fío do que está dicindo a psicóloga, xa non me iría a Disney,
E máis, Disney incluso o podemos aproveitar para o contrario. Só tens que ver programación que hai hoxe en día en televisións feitas de hoxe en día que deixan a Disney á altura do betún. E teóricamente son xente formada. Eu creo que o señor Walt Disney, cando creou isto, non creo que pensara na violencia de xénero. Pero, bueno, os que o fan agora si saben que existe un problema, que hai unha degeneración, e por aí os comportamentos se reafirman, non? No tema dos adolescentes, si crece a desconexión, non son capaces de... Teñen a información, pero non son capaces de saber interpretala, non? E o que máis me sorprende, a ver, tampouco é que haxan moitos casos, o informe da ANAR xo dice, posiblemente sean os mismos que facían os anos, no caso que non existía informe, entón non se sabía. Ora son algo máis visibles, non? Cando se corrige, estou completamente de acordo. Tens que empezar moito máis abaixo. Tens que empezar a formar os rapaces e as rapazas como personas, teñen que respetarse como personas, independentemente do xénero que ocupen. E a partir de aí, eu penso que será moito máis fácil interpretar e facer todo. Bueno, esta formación obviamente ten que vir de parte dos pais, pero tamén de parte das escolas, non? Sí, mira, al hilo de esto que estás diciendo ahora, me comentaba este día nuestro compañero Francisco Castaño, que es profesor en UNIES en Castelldefels, que se sorprendió cuando vio a una chica, una adolescente, que subía las escaleras del instituto con 2 mochilas, y dijo, ¿cómo es posible que lleve 2 mochilas? Y entonces le preguntó, oye, la había visto varios días subir con las 2 mochilas, y el profesor había estado atento, que es lo que hablamos muchas veces. Yo ya sé que los profesores tienen una carga de trabajo importante, pero a veces son esas pequeñas cosas, ¿no? Resulta que le preguntó y le dice, no, es la de mi novio. Y dice, ¿cómo que la de tu novio? Y dice, sí, bueno, yo le llevo la mochila. Y dice, que venga para acá tu novio. Entonces le llamó al novio y le dijo, mira, ¿qué clase tienes ahora? La de lengua, tal, bien. Sácate, le dijo a ella, saca la libreta y el libro, vete para clase y dile a la profesora que este chico va a llegar más tarde. Y lo que hizo fue ponerle a subir y bajar durante media hora las escaleras del instituto con las 2 mochilas. Entonces, un poco para que se diera cuenta de cuál era la situación, es decir, cómo es posible que la chica, por el mero hecho de, bueno, es mi novio y le llevo la mochila, bueno, ¿hasta qué punto llegamos? ¿No? ¿Cuál es el problema? Es que la mujer, de alguna manera, lo llevan los genes. Y voy a explicarlo bien. Lo llevan los genes el hecho de ser madre, ¿vale? Entonces ejercemos esa maternidad o esos deseos de maternidad o esa alma maternal que tenemos, la ejercemos con el novio, con el marido, con el amigo, es decir, nos mueve algo dentro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que durante mucho tiempo ha habido una serie de mujeres que nos hemos rebelado, hay algunas muy ilustres que incluso llegaron a perder su vida, por defender los derechos de igualdad de las mujeres, ¿no? Y cada día hay muchas mujeres que también lo están defendiendo, precisamente muriendo a manos de sus maridos. Por lo tanto, yo coincido exactamente con la psicóloga en el hecho de que esto tiene que venir desde abajo, es decir, tenemos que educar a las niñas y a los niños en igualdad, enseñándoles un camino en el cual ambos se pueden encontrar, pero no superponer unos sobre otros, ¿no? Y hay programas, como bien decía el compañero Fernando, programas que deberían de estar prohibidos desde el propio ministerio correspondiente. ¿Por qué? Porque que los jóvenes hoy en día vean como un grupo, no, es que no lo voy a llamar grupo, como una manada de algo parecido a mujeres y otra manada de algo parecido a hombres, buscan la forma de emparejarse, pero luciendo atributos que nada tienen que ver con la inteligencia, pues claro, es la imagen que se le está mandando. Y además se da en una hora punta en la cual los chavales pueden ver a esa manada de féminas, y les voy a llamar así, a esa manada de féminas no como personas, sino como simplemente carne. Es un pedazo de carne bien adornada, bien maquillada y que está para uso y disfrute. Evidentemente,
ellos se sienten protagonistas y el machito, el gallito de turno. Entonces, ese tipo de programas hacen muchísimo más daño, efectivamente, que Disney. Y de eso podemos seguir hablando y viendo por qué, o sea, que existe ese tipo de conductas es innegable, ¿vale?, en los chavales. Y que se ve cada vez que vemos cómo se acosa a través de un móvil, porque claro, antes era el tema de eres mía y no puedes ser de nadie más. Y se decía así, pero es que ahora queda registrado. O el otro día recibíamos nosotros en el gabinete a una niña que había recibido toda una serie de mensajes acosadores a través de WhatsApp, ¿no? Es decir, Sí, as novas tecnoloxías, obviamente, o que están causando é un control que antes non había. O WhatsApp, cualquier rede social, non é unha forma para controlar, non? Claro, pero es que, y además, si nos paramos, o sea, que existe lo tenemos todos claro, ¿no? Es decir, que existe esa violencia de género que parece impensable. Si nos paramos a pensar las madres y las abuelas, lo que se ha luchado y siempre hemos dicho, no, que hay que enseñarle al hombre a que tiene que poner la lavadora, que tiene que colaborar en las tareas de casa y tal. Y esa teoría se la saben. Pero luego ejercer ese dominio sobre la persona, pero también es porque la mujer, en este caso la adolescente, lo tolera precisamente como qué suerte tengo que el tío más guay de la clase o del instituto o de la discoteca resulta que está loquito por mis huesos. Somos las mujeres y las adolescentes a las que hay que principalmente enseñar a no tolerar ese tipo de conductas. Sí, porque eu creo que habitualmente se interven cando é el o maltratador, pero non nas chicas, non? Non se lles enseña estrategias de como actuar ante determinados comportamentos. A eles sí, non podes ter estes determinados comportamentos, non podes insultar, non podes ter ese control, pero a elas sí que non se lles enseñan estrategias ante esas situacións. Eu creo que a veces influye a propia autoestima que ten a persona, a muller, en este caso, sobre sí misma, non? Aquelas que teñen unha autoestima normal ou digamos, a fomentan, rara vez teñen ese tipo de comportamentos, non? Repetidos, de sentirse sumisa. Sin embargo, aquelas que parece teñen unha baixa autoestima acaban sendo víctimas daquel que é capaz de chegar a controlalas, non? Indirectamente, a veces incluso a persona ejerce ese control sin ter intención de ser así, pero acaba comportándose así, non? Sí, a verdade é que sí, hai unha correlación, non, entre baixa autoestima e poder sufrir maltrato, pero non sempre é así, o sea que hai xente que ten moi alta autoestima e ao final acaba padecendo, non, algún tipo de maltrato, desde sexa psicolóxico, abuso sexual, desde físico. Sí, no, eso está claro, pero me refería a que en conductas normales, digamos, a ver, eu entendo que lle leve a mochila se quere facer unha cousa ou foi un momento de servicio, que leve ese momento a mochila como pode levar a dun compañeiro ou dun amigo. En un momento determinado, llevaba ya varios días pero por costumbre, claro. aí estás trasladando indirectamente unha forma de control, non? Ti fas o que eu che digo como non é, a ver, eso ocorre en algúns animales que son gregarios ou son digamos, líderes de manada ou son gregarios. Pero existe unha correlación, é unha cosa pactada entre eles, a manada necesita un líder que é o que dirige, pero non é un dictador, simplemente dirige. Neste caso é diferente, non hai... A ver, con outras machistas a min, o que máis me chocou das charlas que damos e do que falamos con rapaces é que moitas veces as conductas esas machistas as detectas en comentarios que fan rapazas, que o que máis me chocaba, é o que me sorprendía, non? A mellor, non é normal, pero que un chaval diga unha cousa que é machista, bueno, pois un home se pode a mellor dar por asimilable, pero que o faga ese mismo comentario o faga unha muller, me chocaba, e máxime cando hoxe en día a información, todo ese tipo de programas, a formación que se fai, vai encamiñada ao contrario. Sí, é que eu creo que históricamente ou culturalmente a muller, ao fin e ao cabo, éramos os que fomentábamos esas actitudes machistas, non? Decía Concha, agora sí que se diría aos chicos hai que axudar na casa, hai que aprender a poñer a lavadora. E, ao fin e ao cabo, nese papel sí que intervimos máis as mulleres, non? Porque históricamente ou culturalmente éramos as mulleres as que quedábamos na casa coidando dos nenos, coidando a casa, coidando dos nenos. Entonces, sí que é verdad que históricamente hai esas... Sí, pero fíjate que hai un detalle que nosotros hemos observado en el gabinete en Aprender a Educar.
Y como digo, nosotros, claro, siempre recibimos a aquellos chicos, digamos, que no se portan bien precisamente, ¿no? Pero hemos detectado que en aquellas parejas o matrimonios en los cuales el padre ha delegado sus funciones en favor de la madre, por común acuerdo, no estoy diciendo que no estuviesen en común acuerdo, por común acuerdo o porque por razones de trabajo no puede dedicarle tanto tiempo o porque el padre confía en que la madre está más preparada para llevar la educación de los hijos, es decir, para decirlo en palabras de cristiano, cuando la madre ejerce de poli malo y el padre de poli bueno, la conducta del chico con respecto a la mujer pasa a ser de una, voy a decir, negatividad, ¿vale? Y machismo total y absoluto, es decir, llegando incluso a una violencia verbal que nos podría sorprender. Nosotros hemos visto algunos de estos chicos en los cuales, como digo, la madre ejerce, digamos, la función de educadora dentro del hogar, y lo que hemos visto son conductas del tipo de ponerse al lado del padre y decir, ¡ja! Mira para esta qué collares se compra, o mira para esta, no estaba mejor barriendo la cocina que estar aquí sentada, o del tipo, y si yo voy a trabajar, mi madre ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, pero que lo llevaba después, lo llevan después a temas de las hermanas, en femenino hablo, y que lo llevan después también al tema de comportamiento con sus compañeras de colegio. Es decir, cuando a este chaval le haces un análisis, digamos, integral de su personalidad con respecto a las mujeres, lo que observas efectivamente es que hay un sentimiento de que la mujer es un ser inferior, ¿vale?, al que de alguna manera hay que dominar, ¿no?, y al que no hai que hacer caso. É dicir, que en parte, bueno, o que queres decir é que o que ven na casa é o que logo os determina a ter esa actitud. No, es, digamos, en esto no es lo que lo determina, sino que el hecho de ver a la mujer como la persona que lo oprime dentro de la casa, es decir, la madre, la ven como una opresora en el sentido que es quien marca las normas y los límites. Eso hace que se vuelvan en contra del género femenino, ¿vale? Es decir, que las vean como, digamos, las opresoras, y entonces es como el enemigo a batir, ¿no? Es decir, al que tienen que superar y tienen que estar por encima, ¿no? Entonces ellos van como de gallitos y dicen, y le decía pues al padre, y el padre, claro, que yo estoy convencida, y además me lo decía así el padre, que en ningún caso ese comportamiento lo había visto en casa. Claro, automáticamente ahí lo que cumple es que deje la madre de asumir el rol y que comience a asumirlo el padre. Y una vez que ha comprobado que el rol se puede aplicar por derecha, por izquierda, es decir, por padre o por madre, después vuelven otra vez a hacerlo en conjunto en el momento en que toque a cada uno. Pero sí que es cierto que nosotros hemos observado que esa delegación de funciones educativas que el padre hace sobre la madre de una forma natural, no digo ni tan siquiera que sea impuesta por el padre, sino de forma natural, hace que haya un rebote en los chicos contra las madres en principio, hermanas después, y que se traslade también al género femenino en su conjunto. No sé si vosotros, que podéis tener más datos, opináis lo mismo. Hombre, yo creo que en ese caso tiene que haber algo más, ¿no? Que ese reparto o esas funciones, alguien está haciendo algo mal porque todos tenemos madre y nuestras madres pues eran las que más nos consentían y al mismo tiempo a lo mejor pero con una más nos reñían. No, sí, nos reñían más, pero había aquel respeto al padre de deja que venga tu padre. Hoy no se dice el deja que venga tu padre, ¿eh? No. Es decir, es esa forma de hablar. Pero eso es porque alguien, a ver, no es que haya dejado o repartido las funciones, es que las ha dejado de hacer. Claro, o sea, no claro, es, las ha dejado. Claro, claro, ha delegado. Claro, te estoy diciendo que ha delegado, es decir, ha delegado esas funciones. Delegar es una cosa y no ejercer es otra, porque el padre sigue estando ahí, no se ha ido... Sí, está, pero no ejerce. Pero credes que hoxe día ainda hai moitos casos de pai, bueno, o sea, de casas nas que hai ese rol tan marcado muller-home como había antigamente, é dicir, a muller que se dedica aos fillos,
é o pai que máis se dedica mellor a traballar e nada máis? Probablemente yo lo observo en padres de más de 40 años. De 40 para abajo yo creo que sí que Cambió. efectivamente ha cambiado un poco y los dos participan más. Pero no sé llegada también, claro, luego hay que tener en cuenta que ahora mismo con 40 años los niños que tienen son de 3 o de 5 años, que es muy fácil trabajar con ellos. Me gustaría verlos cuando tengan los 15 o los 16, ¿vale? Con los que nosotros vemos habitualmente. Es decir, ahí, ¿qué ocurre? Que en la familia es como en todo, cada uno asume un rol, ¿vale? Y ahora la sociedad que tenemos actualmente es diferente a la que, bueno, a la que tenía yo evidentemente, por una razón, porque antes la madre estaba en casa con los hijos, se educaba, se ocupaba de su educación y, como digo, decía después, deja que venga tu padre. Y claro, cuando decían eso de deja que venga tu padre, pues aquello, vamos, no se movía absolutamente nada, era, vamos, había más miedo que ni sé. ¿Qué ocurre? Eso ahora ha cambiado sustancialmente, primero porque la educación es diferente, también en algunos casos, gracias a Dios, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, la madre trabaja fuera, el padre también trabaja fuera, pero yo sigo diciendo, maldita liberación de la mujer. Es decir, no sé dónde está esa liberación, lo único que hemos hecho ha sido cargarnos con muchísimo más trabajo, porque todas las madres, normalmente a las que trato, trabajan fuera, a veces incluso en trabajos de hombres. Tradicionalmente de hombres me refiero, no es normal ir a una batea, por ejemplo, o tal, ¿no? Y tengo ese tipo de mujeres que trabajan fuera de casa, pero que luego llegan a casa y continúan con el trabajo en casa, y que además tienen que hacerse cargo precisamente de esa educación de los hijos. Me gustaría saber cuántos padres varones van hoy, todavía a día de hoy, al colegio, cuando del colegio llaman diciendo ha habido un problema. Sigue yendo la madre. Y la madre sigue encargándose de todo, es decir, y cuando hay que pedir un permiso en el trabajo, lo pide la madre. Ahora ha salido el decreto este que al padre también le van a dar, pero yo te digo, vamos a ver cuántos lo piden y vamos a ver también cuántos efectivamente van a los centros escolares, se preocupan de matricular al niño. No, o sea, eso lo hace la mujer. Entonces la mujer le ha caído la del pulpo. Por eso digo que no sé dónde coña, y con perdón por la expresión, está la liberación de la mujer. ¿Vale? Y si a eso añadimos que además los hombres empiezan a considerar que, hombre, mi mujer sabe mucho más de eso que yo, que es más fácil, no digo que sea, digo que es más fácil, no, sí, es mi mujer la que se encarga de los temas del chaval. Claro, hasta que la mujer le llega aquí y la mujer ya no puede. Entonces, ahí es donde observamos cuando el chico va bien y todo funciona y es estupendo, ningún problema. El hijo se parece a mí, lo típico, ¿no? Pero cuando no, es igual que su madre. Eso también lo hemos escuchado, ¿sí o no? Cuando tiene carácter, el chico es que es como su madre. A veces son mensajes subliminales que estamos mandando. Si é verdad, é o que di Concha, non? Eu creo que si é verdad que a sociedade avanzou hacia a igualdade de xénero, pero realmente é unha utopía, aínda non hai esa igualdade. Si é verdad que o home empeza a colaborar máis en tarefas relacionadas coa vida no fogar, desde asumir tarefas de limpeza ou cociñar ou deste tipo de tarefas, e asumir tarefas na educación dos fillos. Pero si é verdad que maioritariamente, me incluo, si que é verdad que a muller é a que asume máis as tareas educativas, non? Dos nenos. E credes que esa é unha das causas que está producindo este incremento da violencia machista entre os adolescentes, que ven eso na casa? Non creo que sea eso. Eu creo que teñen que confluir como varios factores, non? Non é un solo que vai iniciar, non? Un maltrato de xénero ou que ti seas vítima. Eu creo que teñen que confluir varios factores. É máis, eu creo que nunha casa onde ven precisamente que os pais comparten as cousas, van en maior ou menor medida ou tal, é raro que os chavales teñan ese tipo de comportamentos. Fíjate, se fixo unha modificación na lei específica de violencia de xénero, incluindo aos nenos, fillos de xente con problemas de violencia de xénero, contemplándoos como víctimas, porque antes eran os olvidados, non estaban, non existían. Eran tan víctimas ou máis, a veces, incluso que a propia nai. Hai moitos casos onde viviron eso, onde se non se fai un traballo con eles,
a nivel de enseñarles, pues, bueno, de explicarles que foi o que pasou, como se ten que evitar, que esos comportamentos non son os normales, estamos correndo o riesgo de que esa xente, o día de mañá, o comportamento que aprenda é o que veo. Eu se teño un problema coa miña parexa, o que teño que facer é oprimila, o sea, aquí a discusións ou os conflitos de convivencia que os vamos a ter sempre, a forma de solucionarlos non é o diálogo, é a opresión. E incluso nas víctimas, eles moitas veces viron que a súa nai estaba pasando mal, estaba facendo algo, e incluso viron que chegou esa denuncia, que chegou ese proceso doloroso dunha intervención en un tema de violencia de xénero, e viron como pasado o tempo a nai lle perdonou ao seu pai, o sea, están recibindo un mensaje totalmente contradictorio. O entorno influye moito. As causas por cuales alguén acaba tendo unha conducta así, eu opino como psicóloga, poden ser moitas e moi variadas. Facendo un símil, que non ten moito que ver, pero si explica un poquinho a condición, eu teño un compañero que vai facer un curso de seguridade unha vez, e lles veu a dar unha charla un especialista en accidentes aéreos. Claro, un avión, todos consideramos que é o medio de transporte máis seguro do mundo, e o é por estadística. Todos os días volan millóns de personas e nunca pasa nada. Entón, un accidente aéreo non é por unha causa. Son varias causas que de repente hai 15, e xusto aquel día se produxo a 16, pumba, o ese avión caeu. Pois eu penso que a veces a violencia de xénero como tal é un cúmulo de factores, non porque unha nai se ocupe máis da educación e o pai un poquinho menos, vamos a ter aí non, de dato de función, pero influyen máis factores, eu penso que son máis factores, o da casa, o do entorno, a educación que reciba, calquera incluso corrección que o mellor recibeu e non foi da forma adecuada, poden influir moitas cousas, non? Eu penso que nos temos que parar menos en buscar o origen e buscar máis que temos que cambiar para que non se produzca. No, pero al hilo de lo que decías, claro, ese es uno de los, digamos, pero hay que ver, claro, pero hay que ver también lo que acabas de decir tú ahora. Es decir, para mí es importantísimo y fundamental el espejo en el que se miran los hijos todos los días. Es decir, te pongo como ejemplo, vivido además muy de cerca, donde un padre a su mujer, un marido a su mujer, la insultaba permanentemente y continuamente en la cotidianidad. Evidentemente llegó un momento en que el hijo lo vio total y absolutamente normal, hasta el punto de que él podía repetirlo, es decir, y lo podía repetir él y todo el entorno, que no había ningún problema. Era la madre machacada a la que se podría utilizar como si fuese un saco de boxeo en el cual pudieran golpear todos, porque al fin y al cabo es lo que ese chico vio todos los días a través de muchos años, ¿no? Pero dicho lo cual, también efectivamente influyen otras cosas. Y hemos hablado antes de las redes sociales con respecto a los WhatsApp. Pero este día, hablando con mucha gente para preparar este programa, hay un estudio de unas psicólogas en la Universidad de Vigo, es un equipo de gente que está trabajando allí sobre el tema de violencia de género en los adolescentes, y señalan como una de las causas los móviles, y porque los móviles con datos. Es decir, volvemos a lo de siempre, entregarle a un chico de 12, 13, 14, 15 años un móvil con datos es entregarle absolutamente, es como un arma, es decir, es un arma de destrucción masiva, pero de destrucción masiva porque su cerebro va a sufrir una serie de problemáticas en función de aquellos lugares a los que acceda. Por ejemplo, los vídeos pornos. Claro, hay un tema que es, vamos a ver, con 16, 17, 18 años, los que hemos tenido hijos en esas edades, sabemos que es muy frecuente, muy normal que iban, yo hablo de mis tiempos, claro, a las revistas porno, ¿vale? Hoy en día no es que tengan películas en la televisión, es que es muy fácil acceder a vídeos auténticamente indecentes, ¿vale? Si es que algunos de ellos son decentes, pero bueno, deleznables, ¿vale? En los cuales hay un sometimiento de la mujer asqueroso, repugnante y repulsivo. Y esos vídeos los están viendo los chicos.
Y me comentaba uno de los profesores que últimamente una de las modas que tienen los chicos de 14, 15, 16 años que están accediendo pues, a ese mundo de la sexualidad, es después de su salida nocturna, a las 3 de la mañana, cuando cierran las discotecas o los pubs, irse en busca de señoritas en los lugares de lucecitas. Esa es la última. ¿Por qué? Porque evidentemente hay detrás pues, una deformación, ¿vale?, provocada precisamente por este tipo de visión de vídeos a través de los teléfonos. Tal. Entonces, quiero decir, el problema es muy variado y lo que hay que ver es hasta dónde podemos concienciar, como decíamos, es decir, el trabajo tiene que venir de atrás y luego tiene que venir también de los padres. Es decir, el otro día no sé dónde leía, como muy atinadamente, que había además un miembro de las fuerzas de seguridad que recomendaba que los chicos no debían de tener, chicos o chicas, cuando hablo de los dos géneros, ¿no? No deben de tener móviles con datos hasta los 16 años. Y mientras no nos mentalicemos, yo ya sé que te ríes, Fernando, ya sé que te ríes, y ya sé que a los padres les es terriblemente difícil. El otro día me decía... No me río por lo que estás diciendo. Es como me río por la conseguirlo. pregunta porque me la han hecho muchas veces. Bien. Después No, te digo la respuesta. Contesta. Cuando me preguntan eso, que me lo hacen muy a menudo, yo antes pues, buscabas eso, cuál es la mejor edad. No estás en la mente de las personas. Yo suelo responderles que depende de la madurez de los padres. De la madurez de los padres, explícanos eso. A ver, un móvil hoy en día, como dices, o una tablet o un ordenador, el acceso a internet no es un acceso a un juego. Muchos padres vemos eso como un juego. Le doy un elemento como puede ser una máquina de juegos, una PlayStation, una consola. No lo es mucho más. Nos da un acceso, como tú dices, tremendo, a una información que a lo mejor ni yo mismo soy capaz a lo mejor de asimilar o de entender. Los vídeos que tú dices están ahí y seguirán estando ahí. Hay gente que los hace porque hay gente que los ve. Igual que los programas de televisión a esas horas están ahí en esa franja porque hay alguien que los ve. Hay alguien que recibe un pecunio a cambio de... Nos puede gustar más o menos, pero si están ahí es porque alguien los ve. Y en eso pasa lo mismo. Entonces, la información que reciben no está controlada. O sea, como tú dices, todos cuando éramos pequeños íbamos a un kiosco y las revistas esas raritas que estaban colocadas íbamos a mirar a ver qué veíamos la portada. Exacto. Pero no veías mucho más. El resto lo hacía o tu imaginación o la conversación con tus compañeros o alguno que era un poco más avispado, ¿no? Hoy en día está completamente abierto. Y aunque ellos no lo interpreten como una degradación del otro sexo, poco a poco se va marcando eso. Si encima de eso le sumamos pues baja autoestima, bajo control, que los padres no tienen esa madurez, pues igual que pueden acabar en esa faceta, pueden acabar en el juego, pueden acabar en las apuestas, pueden acabar en cantidad de sitios que tienen un acceso total y directo y libre y abierto. Y encima no solamente abierto, sino que está programado, hecho para que la gente que entra ahí se enganche. Tú por mirar la parte de atrás de un kiosco, las portadas de las revistas tal, pues tendrías más o menos imaginación, pero no creabas un problema porque no tenías acceso a más, ¿no? Aquí sí puedes acabar teniendo un problema. ¿Qué ocurre? ¿Cómo controlas eso? Pues, a ver, las fórmulas, yo creo que son, por mucho tiempo que hemos mirado, que he visto casos puntuales, ¿no? O sea, hablar de lo genérico es muy difícil, porque no hay una fórmula solamente. En casos puntuales puedes buscar dónde está la raíz del problema. A lo mejor uno está aquí y otro está en otro lado. Ya. Pero no es la suma de circunstancias. Ese chaval que le han dado a los 12 años un móvil que es capaz de hacerse un canal de YouTube, o te puedo decir al revés. Y aunque soy minoría aquí, pues me voy a atrever a decirlo. Venga. Pero yo me he encontrado niñas de corta edad, de muy corta edad, donde sus padres le han creado un canal de YouTube y ella quería tener el canal de YouTube porque lo que está de moda ahora es youtuber, es tener la fama de que a ver cuántos likes tengo, ¿no? Cuánta gente me sigue. No entienden muy bien para qué le siguen, porque tú les preguntas, ¿pero para qué quieres que te siga la gente? No, es que ahora lo que está guay ahora es ser famoso.
no sé por qué, no consiguen nada con eso. Por ese tipo de programas que hemos dicho de televisión. Por lo que sea, pero no tienen ellos, no ven un beneficio, ¿no? Lo que hacen es imitar precisamente sus comportamientos. Exacto. Bueno, pues esta chica, de muy corta edad, os digo una edad que no llega, me parece que eran 10 años, no quiero equivocarme porque no estoy seguro, había descubierto que para que más gente siguiera su canal, tenía que hacer cierto tipo de insinuaciones. Estaba generando que esas posibles alimañas que estén por ahí, que sean capaces de ver esto, que entraran en contacto con ella. No sé si se le puede llamar ya violencia de género, pero desde luego, vamos, lo que estaba generando no era nada positivo. Y encima lo estaba aprendiendo, y encima era algo que sus padres habían puesto en sus manos. Me costó bastante hacerle pensar en lo que estaba haciendo. Porque claro, ¿cómo su padre o su madre van a hacer algo que vaya en contra de ella? ¿Y por qué era? Porque sus padres eso lo veían, pues como, hombre, las nuevas tecnologías, la era digital, dentro de 5 años el 50% de los empleos van a estar relacionados con el tema digital. Pero el tema digital, bien entendido, bien llevado y asimilado. Yo puedo ver muchos documentales de medicina que si os ponéis malos, no os pongáis en mi mano, que yo de operar no tengo ni idea. Pues sí. Eso pasa algo parecido. Eu creo que non se forma, non? No uso responsable das redes sociales. Eu creo que se os pais, non é tanto como nunha edad, non? A que edad pode o meu fillo ter un móvil ou acceder a... As condicións en cual as podo ter. Eso é. Eu creo que a cada neno se lle ten que explicar en función da súa edad determinadas cousas. Houve un congreso aquí en novembro que un pai explicaba, un dos ponentes explicaba que el ten unha nena pequena que ten Instagram, lle gusta sacar fotos, entonces decidiron facerlle un perfil de Instagram. Os pais supervisan todo o que ela colga, non, no Instagram, e tanto que fixeron como un contrato, non? Hai unha serie de condicións para que ela poda ter ese perfil aberto. Non poden ser fotografías dela, non poden ser fotografías de outras persoas, todo o que ten que ser colgado vai supervisado polos pais, sempre que alguén lle dá un like, ela, antes de admitir a un novo amigo, sempre son os pais os que lle teñen que dar ou non a autorización, non? Eu creo que é iso, non? A forma na que ti vais educando aos fillos e facendo responsable dese uso. Sí, eso é así. Aparte, esa enseñanza que yo voy a valer é que esas ferramentas que se poden utilizar en beneficio propio, eso, son ferramentas para utilizar en beneficio propio. A ver, as redes sociales, as novas tecnologías non son o demonio, non. A veces o mal uso, ou incluso os accesos indeseados que poden dar a terceiros que é o que nos poden provocar, non? Referido ao tema da violencia de xénero, por darche un dato, antes falabas do WhatsApp. Nas sentencias de separación de Estados Unidos, a palabra que máis se lee nas sentencias de separación é WhatsApp. No 60% das sentencias aparece a palabra WhatsApp. Un elemento distorsionador por control, por desavenencia, por tal, que pode acabar generando, pois, por lo menos algo que non ten que ver coa boa convivencia das persoas, non? Entonces vai a aparecer. Entonces, na violencia de xénero, por exemplo, as víctimas, os consellos que nós lles damos moitas veces é que eu entendo que a xente ten todo o dereito de seguir co seu perfil, coa súa rede social, tal. Nós o que lle aconsellamos é que depuren esa rede social e incluso que durante unha temporada cerren, para que non sean víctimas e encima de que este desaprensivo poida atacalas, que non sean máis víctimas todavía, non? Que aprendan a utilizalas. Vai un poquinho con o que decías, as normas de como funciona, se consiguen trasladarlo, consiguen falar con ela e consiguen convencela de que sea o mellor uso das que pode facer, non lle está facendo solamente un favor ao no uso actual, senón incluso a medio e largo plazo. Que explicaba ese pai, non? Que el decía que, sendo pequena, ahora non recordo a edad que comentaba, non sei se decía 8 ou 10 anos, porque era unha nena que lle gustaba sacar fotografías e que ela tiña interés en publicalas, fotografías máis artísticas, non? Entonces, el decía, non, que el non se vai encontrar co problema cando teña os 12 ou 13 anos, que son cando sí empezan a facer un mal uso das redes sociais, porque ela xa, desde máis pequena, xa vai aprendendo como facer un uso responsable. Aí atrás nos llamou unha madre tremendamente preocupada porque su hija con 11 años había descubierto, la señora había descubierto a través de una visión, un vistazo que le echó al móvil, pues que su hija con 11 años, es que es muy fuerte,
tenía citas con determinadas personas, incluso de edad, es decir, adultos, ¿no? Y pedía ayuda para saber cómo podía hacer y cómo podía tal. Es decir, y esto se hacía a través precisamente del móvil, que la chiquita se había creado su propia con 11 años. Entonces, bueno, eso es un tema que dejamos ahí, pero lo que sí que es cierto es que los padres tienen que tener una vigilancia. Haremos un programa además sobre redes sociales en el que esperamos contar también con Fernando, que es experto en ese tema, pero claro, lo que estamos hablando es del maltrato, o sea, de la violencia que los chavales ejercen, y que la primera violencia normalmente la ejercen sobre las madres, lo cual es el peor de los maltratos, ¿no? Pero la ejercen desde el punto de vista de su propia ignorancia. Es decir, evidentemente yo estoy segura que ninguno de los chicos que ejercen esa violencia verbal o incluso física, ¿vale? Sobre las madres son conscientes de que eso es violencia, y además es violencia de género y es violencia filoparental. No son conscientes de ello. Por eso es importante desde muy temprana edad concienciar a las chicas, pero también a los chicos. Es decir, a mí me parece muy bien que se hable en términos, como decías tú antes, de explicarle a las chicas qué es violencia de género, y explicárselo pues a partir de los 7, 8 o 9 años. Pero también hay que explicarle a los chicos, y también es cierto que existe la otra violencia, quiero decir, también hay chicos que son maltratados por chicas, es decir, o sea, vamos a situarlo todo en su justa medida. Nosotros tenemos concretamente también un chico que la novia lo persigue, le está continuamente encima en las redes, se mete con los amigos porque ella considera que le tenía que atender a ella, ha conseguido aislar al chaval de sus amigos, es decir, es cierto que se da muchísimo más la violencia entre, digamos, de chicos a chicas, pero también es cierto que a la inversa también se ejerce en ese, digamos, en esa línea de posesión del otro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cada uno en la relación debe de tener su espacio, y hay que educarles en el sentimiento del amor, pero del amor bien entendido, es decir, del amor donde el amor no es tirano, donde el amor es generoso y donde el amor te permite desarrollarte como ser humano y no ser de alguna manera, digamos, estar supeditado al otro, sino estar en igualdad. El amor es igualdad, es decir, si yo te estimo a ti, te quiero a ti, lo lógico es que quiera lo mejor para ti, pero lo mejor no es arrebatarte tu espacio, lo mejor no es tenerte prisionera. Es decir, hace poco vi un vídeo muy interesante de había un pajarito, ¿no?, en el árbol, y decía, yo quiero verte siempre así y no en una jaula, aunque solo pueda verte de vez en cuando. Bueno, pues es decir, cuando tú quieres a alguien, lo quieres desde la libertad, desde la tuya para querer a esa persona, y desde la libertad de la otra persona para quererte a ti, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de educar e de inculcar. Sí, é máis desmitificar, non? O que é o amor romántico, de sufrir pola miña pareja, ou dos celos, non? Hai moito que desmitificar. Tengo una amiga que dice que Hollywood ha hecho mucho daño. Sí. Eso sí, Hollywood sí que ha hecho mucho daño. Aquella famosa bofetada, ¿no?, de la Rita Hayworth, ¿no? Es decir, eso sí que ha hecho mucho daño, es decir, y sigue haciendo a veces cuando hablamos del fumar también, es decir, también las películas donde se fuma tanto y todo esto, pero fundamentalmente ahí sí, el hecho de que el hombre aparece como el ser que bueno, que te quiere, que te lleva, que te adora, pero que al final ni te quiere, ni te adora, ni nada, o sea, no dudo que no los haya, que sí que los hay, pero no desde esa dimensión me refiero, no desde la dimensión de restarte tu libertad, restarte tu propia autoestima. No te pintes que me gustas mucho más así. Mira, yo me pinto si me da la gana, si no me da la gana no, o no te pongas la minifalda que, o no te pongas los pantalones apretados que. Es decir, esas son conductas que en ningún caso se pueden tolerar. Es decir, tu libertad, digamos, o mi libertad termina donde empieza la tuya.
Y eso es algo que debemos de dejar muy claro, ¿no? Claro, porque un dos principais problemas bueno, que apuntan máis para todos os expertos é o feito de que elas moitas veces non saben ver que esas actitudes de control en realidad son un acto de violencia machista, non é solamente no es la bofetada, claro, a veces no es la bofetada. A veces lo que es la actitud que se mantiene frente al otro, que se siente que es una posesión tuya. Entonces, evidentemente, si le estás ordenando, le estás mandando, lo que te digo, o llévame la mochila, es decir, ¿por qué te tengo que...? Hombre, yo te puedo llevar la mochila, como decía Fernando, en un momento puntual, por una situación puntual, pero que yo todos los días por sistema, para colocarme la etiqueta, porque eso en sí es colocar una etiqueta, es decir, esa es mi chica y por eso me lleva la mochila, es decir, la estoy etiquetando como la persona que es de mi posesión, que es mi esclava, ¿vale? Y que es un ejemplo, pero es real, ¿vale? Bueno, é algo moi importante no caso de que se detecte violencia machista, como se debe actuar? Home, a ver, en caso de que haxa... A ver, a detención nos centros, moitas veces é o que decía Concha, vai por parte dos profesores, non? Se les ven actitudes que son interpretados como unha disfunción, que non hai unha violencia, digamos, visible, pois hai que traballalo desde o punto de vista educativo, non? Con unha parte e coa outra, o sea... Eu penso que a veces incluso había que poñer máis esforzos na parte que fai ese control para dicirlle, mira, o control non é amor, e fai gracia eso do amor con dolor. Eu penso que o amor non ten que ter dolor, porque senón non é amor, calquera outra cousa, non? E na parte dela, pois tamén, polo que poida ser, non? Que falamos antes a mellor da autoestima, do que sea, non? En caso de que haxa unha conduta que xa si hai un brote de violencia psíquico ou físico, un exceso de control, donde a persona se sinta violentada, o que debe facer é denuncialo ela, os pais, alguén, acudir á Fiscalía ou ao centro, a través do centro á Policía ou á Guardia Civil, onde competa, e tomar medidas para corregilo. O que non podemos facer, como en moitos casos, é estar quietos. O sea, aquí non vai comigo, non fago nada, o único que faz é inclinar a balanza sobre o que o fai mal. Pero tens que facer algo. Que despois a túa interpretación, o mellor o que ti ves, pois realmente non é unha violencia, unha cousa puntual, non chega a ser eso, vale, de acordo, perfecto, pero non o podemos facer é correr o riesgo de non facer nada, tens que facer algo, dicíndolle a alguén e que alguén con máis medios ou máis criterio o poida mirar, o poida ver. Si, moitas veces se detecta os casos na adolescencia ao grupo de iguales, non? Son as amigas, porque elas suele aislarse, son elas as que ven eses primeiros indicios, non? De que está sendo vítima de maltrato. E despois tamén a familia, é moi importante, non? Moitas veces non temos que esperar a ver un golpe ou un moratón ou eso. No momento no que vemos que se empeza a aislar, que empeza a perder concentración nos estudios, hai determinados señales ou signos que xa te van dando o pé, non? A percatarte de que algo está pasando. Entonces, nese mesmo momento é onde hai que empezar a intervir, non esperar a... Eu recordo algo tempo, algún caso directamente teño visto, é un dos casos que máis nos costou, tanto por parte do centro como por a nosa parte, chegar a unha certa solución. No centro detectaron ese maltrato. As compañeiras desta rapaza, que incluso ela era algo maior que el, os dous eran alumnos dese centro, detectaron esas conductas que non lles parecían normales. Hablaron neste caso co orientadora e co equipo directivo, se puxeron a velo, viron que efectivamente había certas conductas que sobrepasaban xa o límite de mal comportamento. Falaron coa familia. A familia, pois, tanto neste caso da víctima, era reacia a tomar ningún tipo de medida. Claro, non había ningún motivo, claro, o sea, non había unha lesión, non había unha ofetada, elas non querían, pero eles dían que esa conduta non era normal, que ese tipo de abuso, ese tipo de control, de esperar a ver con quen vai, con quen está, que non era bon, non era sano. E non conseguiron nada, hasta que chegou o inevitable, chegou a bofetada.
Cando chegou a afectada, incluso aí nese caso a familia non quería nin denunciar. É igual, o centro o veu, eso se actuou de oficio, houve unhas correccións, bueno, pois incluso chegaron a chavala que chegou a querer retirar a denuncia, a non querer, estaba tan metida aí, encima estudiaban no mesmo entorno e vivían no mesmo entorno, co difícil que é eso a hora de tomar unhas medidas de corrección, pero que a propia familia non acaba de ver ben que eso se levara o querían solucionar de outra forma, e non había solución, e nos costou bastante, tanto ao centro como a nós, tratar de conciencialos que teñan que facelo de outra forma. Digo que tempo, a lo largo de todo o curso temos varios episodios de diferente índole, de esperala, de insultos, de amenazas, incluso de facer unha pintada nun lugar público referíndose a víctima. E que menos axudaba, en contra de todo parecer, era a propia familia, o sea, era moi complicado traballar con Sí, porque a veces puede ser que las familias piensen que es un problema entre adolescentes y que no, exactamente, y que el problema se va a diluir poco a poco, y eso no suele ocurrir, Pois escoito tipo de comentario de son rapaces, eso non, son tonterías, nada. Sí, no, pero hay algunos mensajes que sí debemos de dejar claro. Por un lado es que si la violencia es física, evidentemente hay que recurrir a las autoridades, ¿vale? Si la violencia se ejerce a través de las redes sociales, mediante insultos, presiones, también hay que dirigirse a las fuerzas de seguridad. Pero la primera puede ser o bien a los padres, que sería lo ideal, que primero fuese a los padres, y si no, y si hay el temor, porque a veces hay ese temor en casa, ¿qué me van a decir mis padres? ¿Qué me van a echar la bronca? ¿No me van a dejar salir más? Entonces, seguro que hay algún profesor, en todos los centros escolares hay un profesor con el que los chicos se llevan mejor, por ejemplo, o tienen digamos, un feeling especial. Todos los chavales hay algún profesor con el que se dirijan a su profesor, que le cuenten el problema, pero sobre todo que no se callen, ¿no? Y luego una reflexión aquí para los adolescentes también, ¿no? Es decir, no puede ninguna joven o ningún chico puede sentirse orgulloso de un amor en el cual hay una prisión en sí misma, es decir, cuando te están prohibiendo ser tú mismo o tú misma, eso no es amor, eso es tiranía. Y la tiranía no se puede confundir en ningún caso, porque hoy te impiden llevar la falda de cuadros o te impiden pintarte los labios, pero mañana te impedirán tener amigos y al otro día te impedirán salir de casa. Y evidentemente serás siempre prisionero o prisionera de la tiranía. Entonces, dejemos bien delimitados que las personas nacemos libres para vivir libres y para seguir siendo libres. Podemos amar, pero siempre desde la libertad. Bueno, Concha, creo que as túas palabras xa foron perfectas para rematar este programa. Como vimos, a violencia machista entre os adolescentes, por desgracia, é cada vez un problema que parece máis patente. A mellor forma é evitalo, como previndo, educando na igualdade xa dende moi pequeniños, tanto dende a casa como dende as propias escolas. Moitas grazas, Concha, Fernando e Nieves por estar hoxe aquí. Moitas grazas tamén a vos por acompañarnos. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.